Pido ayuda económica, invito a las muchachas a ser religiosas, comuníquense con nosotros. Inicio para inculcarles la miseria, la profundidad del abismo en el que estamos haciendo oración. Todos, los sacerdotes, los fieles, las religiosas, que amamos la tradición de la Iglesia. Nos encontramos en un abismo. Sobre nosotros pende colgada una espada. La tristeza nos embarga por lo que dicen que se prepara contra nosotros. Y entonces yo he querido desde hace ya tiempo hacer la oración de los fieles que se usa en el rito antiguo. En el breviario se encuentra mucho y se encuentra el Viernes Santo en la liturgia de los presantificados, en la liturgia de la palabra, porque no hay Santa Misa ese día. Son peticiones a las que el pueblo responde. Pedimos vocaciones por intercesión de San José. San José ruega por nosotros. Por el Papa y Arzobispo te rogamos, Señor. Para que los sacerdotes usen sotana, te rogamos, Señor. Para que los sacerdotes no bailen en el altar, te rogamos, Señor. Para que los sacerdotes obedezcan al misal y celebren de espaldas al pueblo, te rogamos, Señor. Para que no desaparezca el rito tradicional, te rogamos, Señor. Así quisiera yo grabar algunos días mis predicaciones con este inicio y teniendo en el espíritu el salmo que se utiliza tradicionalmente por los difuntos, por las ánimas benditas del purgatorio. Desde lo más profundo, yo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi plegaria. Que Dios no permita que aplasten los malos pastores al rito tradicional, a todo lo que siempre fue santo y sagrado para nuestros antepasados, porque es la persecución interna de la Iglesia. Hoy celebramos a unos mártires, hay muchos mártires. La Iglesia Católica se expandió, se extendió, se multiplicó por los mártires. Lo dirá Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. San Faustino y Jovita. Pues bien, el día de hoy Dios nos está llamando al martirio, que significa dar buen ejemplo, testimonio a los demás de Cristo. Significa amar tanto a Cristo que le damos nuestra vida, nuestra sangre. Y hay un martirio que es el ordinario y se llama la consagración a Dios. Dedicar nuestra existencia, nuestra vida, nuestro trabajo, todo nuestro ser a Dios. Y esos mártires, ¿quiénes son? Los consagrados a Dios. De entre el pueblo cristiano, de entre los hombres, Dios escoge a algunos y los pone en servicio del pueblo cristiano en aquellas cosas
que se refieren a Dios. Y somos los sacerdotes y las religiosas. Repito, fruto del pueblo de Dios, fruto de nuestras familias, y renunciamos a todo. El buen sacerdote renuncia a todo, aunque no tenga votos religiosos, está consagrado a la obediencia, a la castidad y también a la pobreza evangélica, porque seguimos a Jesucristo, obediente, casto, pobre. Entonces, ese martirio, en algunas ocasiones, se tiene que volver cruento. Por ejemplo, en este momento en Nicaragua, una república de América Central, hay obispos y sacerdotes y laicos en la cárcel por el nombre de Jesucristo, por la fe de Jesucristo. En Nigeria son asesinados, en los países árabes, en China comunista, en muchos otros lugares del mundo. La Iglesia sigue sufriendo, pero ahora ese sufrimiento no va a ser infligido desde fuera de la Iglesia, sino desde dentro de la Iglesia. Porque en palabras de Pablo VI, que no me canso de repetirles, el demonio se metió, se abrió una ventana para que entrara aire fresco y entró un torbellino, humo negro de Satanás. Son palabras de Pablo VI. La Iglesia, ¿cuánto tiempo? En muchos lugares estuvo inclinándose hacia la izquierda política, hacia el socialismo, hacia el comunismo. Obispos y sacerdotes que merecieron en público, está grabado, la reprimenda, así con el dedo, diciéndole del Papa Juan Pablo II, la manipulación de la Iglesia por el comunismo. Todos esos sacerdotes y obispos crearon dictaduras, favorecieron gobiernos totalitarios y ahora se están pagando las consecuencias. Ese monstruo que ayudaron a levantarse se vuelve contra la Iglesia y la persigue. Es una reflexión. La Iglesia no debe acomodarse al mundo, la Iglesia no debe seguir el paso del mundo, no. Nuestra misión es el santo evangelio, predicar a Jesucristo crucificado, pero no. Y las consecuencias se están pagando. Entonces, es tiempo de martirio. Muchos padres de la Iglesia y algunos escritores eclesiásticos como Tertuliano, si vemos a San Cipriano, escribieron a los mártires, exhortación al martirio, para darles ánimo, para que no desfallecieran, para que no renegaran de Cristo.
El Evangelio que acabamos de leer nos dice que no nos avergoncemos de Cristo y Él nos premiará. En este momento todos estamos obligados a hacer oración por estos mártires cristianos, católicos, que están sufriendo el totalitarismo, la dictadura, que viene en todos los gobiernos de la tierra. Hacia allá va la tendencia a una dictadura no solo nacional, mundial, que quiere borrar a Dios. Y todos los movimientos, todas las tendencias políticas, lo que ahora llaman la geopolítica. ¿Cómo se reconoce que es totalitaria, que es dictatorial, que es absolutista? ¿Cómo se reconoce? En que va contra la libertad del ser humano, naturalmente. Va contra la realidad, contra la verdad. Por ejemplo, imponiendo el vicio impuro, deshonesto del sexo entre personas del mismo sexo. Como una ley, como una constitución que se impone con todas sus ramificaciones. Hemos escuchado en las noticias una propuesta en Japón, que se suiciden todos los viejos, los mayores de 60 años, suicídense para que se acaben los problemas de Japón. Esta es la segunda nota. El asesinato de los débiles, de los pobres, de los enfermos, de los que todavía no nacen. El aborto y la eutanasia es lo mismo, es asesinato. Y esas tendencias geopolíticas, o llámale como quieras, simplemente van contra Dios, contra los mandamientos de la ley de Dios. Y cuántos pastores malos se han prestado, se han dejado manipular por esas corrientes. En el fondo se han avergonzado de Jesucristo, de la ley de Dios. Y eso nos va a llevar, ya lo están diciendo muchos pensadores correctos, sensatos, nos van a llevar a una guerra atómica. Porque como una paradoja, como una aparente contradicción, dos bloques geopolíticos, China y Rusia, no aceptan esos vicios sexuales del mismo sexo. No están de acuerdo. Y si fueron los promotores del aborto en los inicios, de ahí salió el aborto, de Rusia, como nos lo dijo la Santísima Virgen María en Fátima en 1917, cuando Rusia cayó en poder de los comunistas. Ahora no. Por ello son obstáculos geopolíticos, y eso no lo pueden sufrir
los que llevan el control de la humanidad. Dicen los profetas, como ovejas al matadero, como vacas a la carnicería. Son las imágenes que vienen a la mente de la situación actual. Estamos en peligro de una guerra atómica. No nos hagamos tontos. Y una guerra atómica no tiene vencedores, no. Todos vamos a ser perdedores. Y no va a ser únicamente entre los países beligerantes, no. Va a ser de todos contra todos. Dios va a castigar al mundo. Ya dijo él, yo ya no volveré a dar un diluvio universal, ya no. Serán los mismos seres humanos que se van a destruir unos a otros. Las armas ya están. Tan sencillo como oprimir un botón para desencadenar un conflicto que acabe prácticamente con la raza humana. Si del diluvio quedaron 8 sobrevivientes, Noé y su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas, 8 personas. De una guerra atómica, pudiera ser que no quede nadie, que ese sea el fin del mundo. Pidamos a Dios, pues, que nosotros, los que tenemos la tradición de la Iglesia Católica, salvemos al mundo. ¿Cómo se salva al mundo? Salvándolo del pecado. Y el pecado se redime con la sangre, con el color rojo. Así nos dice la carta de San Pablo a los hebreos. Así lo dice el Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué son los mártires, mis hermanos? ¿Qué son? Esto es para animar a ese obispo nicaragüense y a esos sacerdotes y laicos y a todos los inocentes cristianos, sacerdotes de Nigeria, por hablar de esos 2 países, de quienes nadie habla, ni siquiera los malos pastores. ¿Qué son? Son corderos de Dios, que con su sangre derramada en el altar quitan el pecado del mundo. ¿Cómo se salva el mundo? Quitándole sus pecados. ¿Cómo se quitan los pecados del mundo? Siendo nosotros mártires, víctimas, corderos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.